El glaciar se extendía sin cesar por el horizonte, una vasta extensión de hielo que parecía respirar con su propia antigüedad. Ritmo el viento aullaba como un espíritu lúgubre tallando patrones irregulares en la superficie congelada como si tratara de decir. Historias más antiguas que el tiempo mismo debajo de esta belleza desolada yacen secretos enterrados en lo profundo del corazón de los secretos del hielo, que había dormido durante milenios sin ser tocado por manos humanas o curiosidad, pero hoy algo se agitó en él. Profundidad es algo ni humano ni bestia, una figura solitaria, atravesó penosamente la tormenta de nieve, su silueta apenas visible. Contra el caos blanco que se arremolinaba a su alrededor, su aliento llegaba en ráfagas irregulares, cada exhalación se congelaba instantáneamente en nubes cristalinas antes de desaparecer en el vacío. Estaba vestido con capas de equipo térmico desgastado, parcheado de chatarra. Rescatado en tiempos desesperados, un rifle colgaba suelto sobre su espalda, pero no era lo que buscaba aquí, no hoy. Con una mano agarró un viejo mapa quebradizo y amarillento por la edad, mientras que con la otra agarró un hacha trepadora cuya hoja brillaba débilmente a pesar de la luz apagada. Su nombre no importaba, nadie lo recordaría después de lo que sucedió después. El mapa lo llevó a este lugar un pescador dentado, dividiendo el glaciar como una herida en la piel de la tierra. Se levantó vapor débilmente desde la grieta, curvándose hacia arriba en zarcillos fantasmales antes de disiparse en la nada. Era antinatural desafiar a la lógica del frío y el hielo. Sin embargo, había algo más, una energía pulsando debajo. La superficie vibraba a través de las sierras de sus botas y resonaba en su pecho. Se arrodilló al borde del pescador. Mirando hacia el abismo, las sombras bailaban a lo largo de las paredes, parpadeando como si estuvieran vivas y el aire oliera metálico, afilado y alienígena. Dudó solo brevemente antes de descender, impulsado por fuerzas que no podía entender completamente. Tal vez era codicia, tal vez desesperación. O tal vez solo la insaciable hambre de descubrimiento que había plagado a la humanidad desde sus inicios. Fuera lo que fuera, lo impulsó hacia adelante, dio un paso traicionero hasta llegar a la caverna de abajo, dentro del mundo cambiado por completo. El hielo brillaba débilmente azul, proyectando una luz etérea sobre todo lo que las estalactitas colgaban como dientes. Del techo goteaba no agua, sino un líquido viscoso que brillaba iridiscentemente antes de congelarse en el aire y entonces se la vio a ella, la reina alienígena. Ella era enorme, su forma era horripilante y hipnotizando su cuerpo retorcido, anormalmente cubierto de placas de armadura quitinosa que iluminaron el brillo helado con largos arcillos cazados. Detrás de ella se contrae como serpientes listas para atacar, pero lo que más le llamó la atención fueron las dos espadas incrustadas en ella. Sus empuñaduras sobresaliendo grotescamente de entre sus placas blindadas no eran armas ordinarias que pulsaban débilmente como si estuvieran vivos, irradiando calor. Incluso en esta tumba congelada sus espadas estaban negro y acero grabado con runas que cambiaban cuando mirabas hacia otro lado, dejándote sin saber si habían estado allí. Por un momento, él simplemente se quedó mirando, incapaz de moverse. Ella giró la cabeza lentamente, ojos brillantes de oro fundido, y dejó escapar un gruñido bajo que reverberó a través de la cámara. El miedo le arañó la garganta, pero la curiosidad lo arraigó en el lugar que le había clavado esas espadas. ¿Por qué no? Ella los quitó y, ¿por qué lo llamaron ahora? Susurrando promesas que no podía escuchar mientras tomaba un cauteloso paso más cerca. El suelo tembló bajo sus pies. La reina la movió de forma deliberada pero moderada, como atado por cadenas invisibles, que él se dio cuenta entonces de que las espadas no eran simplemente presentadas en su carne, que fueron la celebración de su cautiverio, manteniéndolo a esta prisión de hielo que algo o alguien había dejado aquí atrapado y esperando. Y ahora, inexplicablemente, el destino lo había llevado a su lado. El hombre se puso de pie, congelado. Su mente se llenaba de preguntas que se negaron a conformarse. Lo que podría poseer alguien que dejara prisionera a una criatura así en el corazón de un glaciar era peligrosa, mortal o simplemente malentendido. Otra víctima del miedo y la incomprensión. La espada pareció tararear suavemente, sus vibraciones hundiéndose con él al ritmo de los latidos de su corazón. Cada pulso le enviaba un escalofrío que lo impulsaba hacia adelante y lo obligaba a actuar con su guante. Los dedos se movieron involuntariamente, atraídos hacia la empuñadura de una espada que apretó. Su puño apretó tratando de resistir el tirón, pero la sensación solo se hizo más fuerte. No era el miedo lo que lo conducía. Ya no era algo primario, más profundo, como si las espadas mismas estuvieran llamando, suplicando por su liberación. Él miró de nuevo a la reina. Sus dorados ojos se posaron sobre él con una intensidad que hizo que su respiración enganche. Había inteligencia allí, cruda y antigua, y algo más, demasiado dolorosa. Su enorme Marco se estremeció ligeramente, los músculos debajo de su blindado exoesqueleto, tensión y relajación lenta, trabajosa movimientos. Ella no estaba peleando con él, ella estaba esperando, dando un paso vacilante más cerca a él.
Extendió la mano con la punta de los dedos rozando la empuñadura de la primera espada en el momento en que se hizo contacto. Una sacudida le atravesó el brazo eléctrica y abrasadora, pero extrañamente estimulante. Imágenes inundaron su mente, destellos de batallas libradas bajo cielos alienígenas, civilizaciones subiendo y bajando y innumerables rostros gritando de terror o triunfo. Se tambaleó hacia atrás agarrándose la cabeza mientras las visiones lo abrumaban. Cuando amainó la tormenta, se encontró arrodillado en el suelo helado jadeando por aire. La reina soltó un estruendo bajo, casi como un ronroneo, e inclinó ligeramente la cabeza por primera vez. Notó las intrincadas tallas grabadas en él. Símbolos de la base de las empuñaduras de la espada que no coincidían con ninguno que hubiera visto antes, brillaban débilmente ahora respondiendo a su. Sintió un extraño parentesco con ellos, como si lo reconocieran lentamente. Deliberadamente se puso de pie. Y se acercó a ella una vez más. Esta vez, cuando agarró la empuñadura de la primera espada, se preparó para la oleada de energía. Vino de nuevo, pero en lugar de retroceder, se apoyó en ella dejando que el poder fluía a través de las runas a lo largo de la hoja. Brillaban más brillantes, proyectando largas sombras a través de las paredes de la caverna. Con un gruñido de esfuerzo sacó al principio la espada resistida alojada profundamente en él. La carne de la reina, pero luego comenzó a deslizarse libremente con un sonido nauseabundo y húmedo. La reina rugió un grito ensordecedor que sacudió los cimientos mismos del glaciar y golpeado violentamente. Instintivamente él se arrojó a un lado, evitando por poco ser aplastado por una de sus extremidades agitadas. Cuando la primera espada finalmente se soltó, la habitación quedó inquietantemente silenciosa. La reina calmó su respiración pesada y laboriosa y volvió su mirada hacia él. Había gratitud en su expresión, pero también urgencia. Cambió, exponiendo ligeramente la segunda espada más claramente. Esta parecía más oscura, su aura más pesado, más opresivo. Dudó en agarrar la empuñadura de la primera espada con fuerza, como si sacara fuerza de ello. Podría hacer esto de nuevo si tan solo. No había vuelta atrás. Ahora, respirando hondo, se acercó una vez más, agarrando la segunda espada mientras sus dedos se cerraban alrededor de la empuñadura. La temperatura en la caverna se desplomó. Escarcha brusca que se forma instantáneamente en sus guantes. Las runas de esta hoja pulsaban erráticamente, su luz parpadeante como una estrella moribunda. Liberándola sería más difícil, ya podía sentirlo, pero sabía que no tenía otra opción. Que la reina necesitaba él, y de alguna manera él también la necesitaba con cada onza de fuerza que poseía. Tiró de la segunda espada para liberarla. La onda expansiva resultante lo derribó y lo envió tendido sobre el hielo. Tierra sobre él. La reina levantó todo su cuerpo convulsionando como si, al despertar de un largo sueño, la caverna tembló violentamente, lloviendo trozos de hielo. Bajando del techo, poniéndose de pie, él miró con asombro mientras ella estiraba sus enormes alas. No se había dado cuenta antes y soltó otro rugido atronador. Esta vez no fue un grito de dolor o ira, fue una declaración, una proclamación de libertad. Y sin embargo, mientras ella se cernía sobre él, ella, ojos dorados brillando con nueva vitalidad, no pudo evitar la sensación de que esto era solo el comienzo. La mirada de la reina se detuvo en él, sus ojos fundidos atravesando la bruma de la escarcha y el miedo. Por un momento fugaz él pensó que vio algo parecido al reconocimiento en su expresión, tal vez incluso gratitud, pero luego su forma masiva se movió y la caverna pareció encogerse a su alrededor. El aire se espesó cargado de una energía que picó contra su. Apretó su agarre sobre las dos espadas. Su peso desconocido, pero extrañamente reconfortante en sus manos, pulsaron débilmente como si estuviera en sintonía con la presencia de la reina, y se preguntaba si se estaban comunicando con ella o con él. Ella bajó la cabeza acercando su rostro lo suficiente como para que pudiera ver los intrincados patrones grabados en ella. Armaduras quitinosas brillaban débilmente reflejando las runas en las hojas de las espadas. Un zumbido bajo emanó de su garganta, resonando con las vibraciones de las armas. Fue entonces cuando se dio cuenta. Estas espadas no eran solo herramientas de guerra, eran claves para entender. Abriendo algo mucho más grande que él mismo. El suelo debajo de ellos gimió siniestramente, el glaciar protestando por él. La repentina liberación de energía agrieta la telaraña a través de las paredes heladas, ensanchándose con cada segundo que pasa. Quinn dejó escapar un gruñido gutural, su cuerpo enrollándose como un resorte que se estaba preparando para mudarse, para dejar este lugar donde ella había estado encarcelado quién sabe cuánto tiempo, pero ella no lo atacó en su lugar. Ella empujó una de sus enormes extremidades hacia la salida gesticulando, o eso parecía que él la seguía. Él dudó. Dividida entre el instinto y la razón, seguirla significaba adentrarse en lo desconocido, abandonando todo lo familiar. Sin embargo, quedarse atrás se sentía igualmente imposible. Las espadas vibraban insistentemente en sus manos, su poder
Entrelazando con su resolución cualquier destino que le esperaba más allá de esta caverna, sabía que no podía alejarse de ella. Ahora, dando un cauteloso paso adelante, se movió hacia el pescador que conducía hacia arriba. La reina siguió sus movimientos deliberada, pero contenida como si tuviera en cuenta el frágil entorno. Rodeándolos a medida que ascendían, las grietas en el glaciar se ensancharon aún más liberando columnas de vapor que oscurecieron. Su camino la temperatura fluctuó salvajemente alternando entre un frío penetrante y un calor abrasador tropezó una vez casi, perdiendo el equilibrio, pero un zarcillo de la reina lo estabilizó envolviéndolo suavemente alrededor de su cintura antes de retraerlo. Fue un gesto de protección o quizás de confianza cuando finalmente emergieron al aire libre. La vista que lo saludó fue surrealista. El glaciar había comenzado a derrumbarse. Grandes trozos de hielo se derrumbaron hacia el abismo debajo del cielo agitado con nubes oscuras, relámpagos iluminando el horizonte en destellos de brillo cegador. El viento aulló más fuerte que nunca llevando consigo el aroma del ozono y algo más. Algo metálico y extraño. La reina extendió sus alas por completo por primera vez, empequeñeciendo incluso al. Los depredadores más grandes que había encontrado brillaban con un brillo iridiscente, atrapando la luz de maneras que desafiaban. Explicación. Ella soltó un rugido triunfal, el sonido resonando a través del paisaje árido entonces sin previo aviso. Ella se lanzó al aire, sus alas batiendo poderosamente contra la tormenta. Él la vio elevarse más alto y, desapareciendo en las nubes tempestuosas por un momento, pensó que ella lo abandonó, pero luego una sombra descendió rápidamente borrando la tenue luz. La reina aterrizó a unos metros de distancia. Sus ojos dorados se clavaron en los de él una vez más. Ella bajó la cabeza inclinando ligeramente, un acto de reconocimiento o tal vez invitación. Agarrando las espadas con fuerza, dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza en su pecho, lo que estuviera por delante. Sabía una cosa con certeza: este viaje estaba lejos de terminar. La forma masiva de la reina se cernía sobre él con su dorado ojos brillando con una intensidad que parecía atravesar la tormenta que los rodeaba. Sus alas se abrieron de par en par, proyectando una sombra que lo envolvía por completo. Sin embargo, él no sintió miedo, solo un extraño sentido de propósito. Ella soltó un retumbar bajo el hiberse de sonido en su pecho, como el tañido de una campana antigua. No fue una orden o una amenaza. Fue una invitación que no pudo rechazar, incluso si quisiera. Dio un paso más hacia adelante, sus botas crujiendo contra el suelo helado. Las espadas en sus manos pulsaban débilmente, su energía hundiéndose al ritmo de la respiración de la reina. Podía sentir su poder corriendo a través de él como si estuvieran vivos y, alimentándose de su determinación, cada latido de sus alas enviaba ráfagas de viento azotándolo, llevando fragmentos de hielo y fragmentos de la memoria, visiones de batallas libradas bajo cielos alienígenas, civilizaciones consumidas por el fuego y escarcha y seres cuyas formas desafiaban la comprensión. La reina se bajó ligeramente inclinando su cuerpo para que uno de sus enormes extremidades se extendieron hacia él. Al principio, pensó que quería que él se subiera a su espalda, pero luego se dio cuenta. Algo más, un tenue resplandor que emana de debajo de sus placas blindadas, pulsando al ritmo de las vibraciones de la espada. Cualquiera que fuera el vínculo que se había formado entre ellos, se estaba fortaleciendo, tejiendo hilos de conexión que ni se mantenían completamente ni se mantenían firmes. Controlado, respirando hondo, extendió la mano con cautela colocándose un guante. En el momento en que sus dedos hicieron contacto, una oleada de calor le atravesó ahuyentando el frío penetrante. Las imágenes inundaron su mente de nuevo, esta vez más claras, más vívidas. Se vio a sí mismo de pie en medio de ruinas más antiguas que la humanidad misma, empuñando las dos espadas contra enemigos monstruosos y mecánico. Vio a la reina a su lado, su presencia inquebrantable, su fuerza inigualable. Eddie vio algo más, un vacío vasto e interminable tragando estrellas enteras dentro de él, un solo punto de luz. Frágil pero persistente, la visión se desvaneció tan rápido como había llegado. Dejándolo desorientado y jadeando por aire, la reina soltó otro gruñido bajo. Empujándolo suavemente con su extremidad, se estabilizó agarrando las espadas con fuerza una vez más, sin importar lo que tuviera por delante. Se dio cuenta de que exigiría todo lo que tenía y quizás más. Con una última mirada a el glaciar colapsando detrás de él, se subió a su espalda. Su armadura era sorprendentemente suave debajo de su toque. Cálidos a pesar de los vientos helados que aullaban a su alrededor. Tan pronto como él se acomodó en su posición, ella se elevó en el aire con un poderoso empuje de sus alas. El mundo se desvaneció debajo de ellos, tragado por las nubes. Y los relámpagos del caos cruzaron el cielo, iluminando picos irregulares y interminables extensiones de hielo sobre las que se desató la tormenta, pero dentro de su furia había un
Extraña armonía, una sinfonía de destrucción y renovación. A medida que ascendían más alto el aire se volvía más delgado, más frío. Casi insoportable, pero las espadas irradiaban calor protegiéndolo de lo peor, sus carreras brillaban intensamente. Ahora proyectando sombras espeluznantes a través de las alas de la reina, se aferró a su armadura. Nudillos blancos con esfuerzo mientras atravesaban la capa superior de nubes. Lo que les esperaba arriba era diferente. Todo lo que había visto del cielo aquí no era azul, sino un tapiz arremolinado de colores violeta, carmesí, dorado, todo cambiante. Y mezclando a la perfección formas extrañas que se movían dentro de la neblina demasiado rápido para discernir claramente que no eran pájaros o máquinas, pero algo completamente de otro mundo. Sus formas fluidas y siempre cambiantes. La atmósfera crepitaba con energía, cada respiración sintiéndose eléctrica, cargada de potencial latente. La reina soltó un grito penetrante cortando su voz. A través de la cacofonía de la forma Estor en respuesta, las formas se acercaron rodeándolas en una danza caótica que no atacaron, aunque en cambio parecían curiosos, atraídos por el resplandor de la espada y la inmensa presencia de la reina. Uno de los criaturas, un ser serpentino con escamas translúcidas y múltiples conjuntos de ojos luminosos, se acercó con cautela. Flotando justo fuera de su alcance, su mirada se detuvo en él estudiándolo atentamente antes de retirarse de nuevo al enjambre. ¿Dónde estamos?, susurró en voz alta, aunque sabía que no habría respuesta. Pregunta suspendida en el aire sin respuesta, pero de alguna manera irrelevante. Este lugar existía más allá de la comprensión humana, un reino donde la lógica se dobló y la realidad se fracturó. La reina inclinó bruscamente sus alas, cortando el cielo caleidoscópico con la gracia. Sin esfuerzo debajo de ellos extendía un paisaje que desafiaba toda descripción, una extensión interminable de islas flotantes, suspendidos en Madir, conectados por puentes de luz y sombra, torres imponentes que sobresalen hacia arriba desde algunas de las más grandes masas de tierra. Sus superficies grabadas con símbolos similares a los de las espadas, fluían ríos de luz estelar líquida entre las islas, cayendo en cascada en abismos abisales que brillaban débilmente con una luminiscencia interior. Descendió hacia una de las islas más grandes, sus movimientos deliberados y precisos, ya que se acercó más y notó estructuras esparcidas por su superficie, edificios como ninguno de los que había visto jamás. Arquitectura tanto extraña como inquietantemente familiar. Algunas se parecían a catedrales, sus agujas alcanzaban el cielo, mientras que otros parecían crecimientos orgánicos que se retorcían y rizaban como si estuvieran vivos. Entre estas estructuras había estatuas humanoides, figuras talladas en obsidiana y mármol, sus rostros oscurecidos por intrincadas máscaras. La reina aterrizó suavemente en el borde de la isla, doblando sus alas cuidadosamente contra sus costados, volvió la cabeza hacia él. Sus ojos dorados brillaban con anticipación, o tal vez advirtiendo lo que fuera esperándolos aquí. Estaba claro que ella tenía la intención de que lo enfrentara junto a ella. Deslizándose de su espalda, él plantó sus pies firmemente en el suelo, que brillaban débilmente bajo su peso. Las espadas vibraban insistentemente en sus manos. Pero los ojos del Ra se encontraron con Horins a través de la luz, y en ellos la vio luchando por la posesión. Él no lo hizo. Titubea. No disparó contra Ktar, sino contra los glifos de contención en las paredes. Él. Escritura antigua destrozada. El durmiente rugió, su forma se desestabilizó. ¡No! Tar gritó, dándose la vuelta, pero Joran ya se estaba moviendo. Se enfrentaron en brutal combate cuerpo a cuerpo. Joran era más débil pero más rápido. Usó la ira de Ktar contra él, esquivando, tejiendo hasta que clavó una hoja de plasma en el pecho del señor de la guerra. Cuando Ktar cayó, el durmiente volvió la mirada hacia Joran. Pero entonces Ra habló. Su voz se superpuso con algo antiguo. Suficiente, se calmó la luz dorada. Eres libre, dijo ella. Pero no destruyas. Recuerde que el durmiente pulsó una vez suavemente, luego, disuelto en las paredes, volviendo al sueño. No encarcelado, sino en paz. El Ares colapsó. Joran la atrapó antes de que cayera al suelo. Por encima del suelo. La batalla se desató. Pero entonces algo cambiado. Los barcos terranos y los esquifes Veritan comenzaron a disparar juntos contra las fuerzas rebeldes restantes. Ror había llegado. En los días siguientes, se formó una tregua incómoda. Ror, confrontado con innegable la evidencia y la visión de un humano y alienígena luchando codo a codo para salvar dos mundos, acordaron un alto el fuego. Charlas. Comenzó, no de rendición, sino de convivencia. Joran y Ra se pararon una vez más en el balcón del palacio, viendo a los hijos gemelos ponerse. Ahora estás atrapado conmigo, dijo.
Ella se apoyó en él, ella. Cabeza sobre su hombro. Lo fui desde el momento en que me diste tu sangre. ¿Y el durmiente? Él preguntó en voz baja. Es así. ¿Realmente se fue? Duerme, dijo, pero nos recuerda y observará. Él. La besé luego suavemente bajo el cielo alienígena. No como soldado y princesa, no como humanos y alienígenas, pero como dos almas que habían elegido el uno al otro en un universo que se trató de mantenerlos separados. Sin embargo, incluso como se abrazaron, una señal de pulsos desde el espacio profundo. Una transmisión que no de la Tierra, no de Bertra, pero desde el borde de espacio conocido, cifrado, antigua, y dirigida al tanto de ellos. La guerra fue cambio. Pero la historia era solo el comienzo. Años más tarde, bajo los hijos gemelos de una pacífica Veritra, Joran Vale, ya no solo un soldado, pero el honor de príncipe consorte de la casa Velo, estaba andín de la mano con la reina del Ra en la base de la piedra de hogar restaurada, que ahora brilla con una luz suave y constante. La ceremonia de las llamas gemelas hacía tiempo que se había completado, no en la desesperación, pero en la alegría, presenciada por humanos y veranos por igual. La guerra fue un memoria. Las cicatrices se suavizaron con el tiempo y la confianza. Su boda no se parecía a ninguna en la historia galáctica. Bandas de música Terran. Tocado junto a coros de cristal de Veran. Los invitados humanos vestían túnicas tejidas con hilo de luz de las estrellas, y la fiesta duró 3 días. Joran todavía se quejaba de la banda ceremonial, pero la usaba con orgullo y solo una vez bromeó diciendo que sus votos sonaba como una sesión informativa militar. De su unión floreció un nuevo linaje, niños con ojos grises tormenta y cobalto. Piel con orejas de elefante y mechones salvajes de cabello negro azulado que brillaban como océanos de medianoche. Corrieron por él. Jardines flotantes de Ja, fluido tanto en el estándar como en la lengua armónica de Veritra, construyendo castillos de arena en él. Crimson Bastés un día y pilotando esquifes de entrenamiento al siguiente. Sus risas resonaron por los pasillos del palacio, un puente viviente entre mundos. Joran nunca perdió su ingenio seco ni su amor por el mal café. Y el Ra nunca se detuvo, poniendo los ojos en blanco ante sus modismos terrenales. Pero todas las noches, sin falta, caminaban juntas por el cielo. Viendo las estrellas elevarse sobre una galaxia, aprendiendo lentamente a sanar. Y aunque señales distantes aún susurraban desde él vacío, y seguramente vendrían nuevos desafíos, los enfrentaron no como soldado y reina, sino como socios, unidos por Blow. Su energía resonando con el entorno que los rodeaba, dio un cauteloso paso adelante escaneando el horizonte en busca de signos de movimiento. El aire estaba inquietantemente silencioso ahora salvo por lo suave. El zumbido de las espadas y la lejana corriente de los ríos estrellados. Un cambio repentino en la atmósfera le hizo hacer una pausa en los colores de el cielo se oscureció sangrando en tonos índigo y las sombras negras se alargaron, estirándose de forma antinatural por el suelo como agarrando los dedos de la estructura más cercana. Surgió una figura humanoide. Silueta envuelta en túnicas andrajosas que parecían tejidas desde la oscuridad misma, su rostro estaba oculto debajo de una máscara. Idénticos a los que adornan las estatuas, sus bordes brillaban débilmente con una siniestra luz roja. Brazo apuntando directamente a él. Detrás de él, más formas comenzaron a surgir de la sombra, sus formas indistintas pero innegables. L. hostil. La reina soltó un gruñido bajo posicionándose. Protegiéndose entre él y la horda que avanzaba, sus alas se desplegaron ligeramente listas para atacar o protegerse mientras, necesitado, apretó su agarre en las espadas. Su calidez lo ancló en medio del temor invasor, sea cual sea la batalla. Los esperaba aquí, sabía que pondría a prueba no solo su fuerza sino su alma misma y, sin embargo, mientras estaba parado allí frente al desconocido, no sintió arrepentimiento, solo determinación para bien o para mal. El viaje se había convertido en su destino. La figura con la túnica andrajosa avanzó sus movimientos desenterrando fluidos. Como si se deslizara en lugar de caminar. La máscara en guerra parecía latir con una energía malévola. El resplandor rojo, intensificándose con cada paso que daba detrás, la horda sombría extendió sus formas cambiando y retorciéndose como humo dado vida. No hablaba ni emitía ningún sonido, pero su sola presencia sofocaba un peso que presionaba hacia abajo. Sobre su pecho amenazando con aplastarlo debajo de él, la reina dejó escapar un rugido gutural bajo, su cuerpo se enrolló. Con fuerza, como si se preparara para golpear, sus alas se ensancharon hacia afuera proyectando largas sombras que se mezclaban con él. Invadiendo la oscuridad. El aire a su alrededor crepitaba con tensión cargada por las fuerzas opuestas. El radiante de la reina
El poder y el vacío opresivo exudado por la figura enmascarada y sus seguidores apretó su agarre sobre las espadas Su. Vibraciones creciendo erráticas casi frenéticas, era como si reconocieran al enemigo ante ellos actuando de nuevo. Instintivamente ante la amenaza, las runas grabadas en sus espadas brillaban iluminando el área inmediata con un luz de otro mundo. Podía sentir su energía corriendo a través de él, reforzando su resolución incluso cuando la duda arañaba él. Bordes de su mente quiénes o qué eran estos seres y por qué parecían tan intencionados. Al detenerlo, la figura enmascarada se detuvo a pocos pasos inclinando ligeramente la cabeza como si lo estuviera estudiando. Luego, sin previo aviso, levantó ambos brazos y el suelo debajo de ellos comenzó a temblar violentamente. Grietas astilladas. A través de la superficie reluciente de la isla brillando débilmente con la misma luz roja siniestra que la máscara de las figuras. De las fisuras emergieron más criaturas, amalgamaciones retorcidas de carne y metal, sus ojos ardiendo de odio ellos. Se movió con precisión mecánica rodeándolos en un círculo apretado. Quédate cerca, murmuró en voz baja. Aunque ya sea que estuviera hablando consigo mismo o con la reina, no estaba seguro de que ella respondiera con un estruendo bajo y masivo. Cambiando de marco protectoramente a su lado, juntos formaron una alianza tácita, dos seres unidos por circunstancia y propósito, enfrentando a un enemigo que no entendía completamente. Una de las criaturas metálicas arremetió primero contra su garras brillando perversamente a la tenue luz. La reina reaccionó instantáneamente deslizando una de sus poderosas extremidades y enviando a la criatura a estrellarse contra la estructura más cercana, enviando fragmentos volando en todas direcciones, pero por cada enemigo envió dos. Más parecía tomar su lugar. La horda era interminable, derramándose por las grietas como el agua rompiendo una presa. Al darse cuenta de que no podían mantener esta posición indefinidamente, dio un paso adelante levantando las espadas en alto. Se intensificó bañando el campo de batalla con una luz radiante que aturdió momentáneamente a los enemigos que avanzaban. Aprovechando de la distracción, blandió la primera espada en un amplio arco, liberando una ola de energía que atravesó varios de los. Las criaturas de inmediato disolvieron en cenizas sus formas, desintegrándose antes de tocar el suelo, alentadas por la. El éxito siguió adelante golpeando con una ferocidad que no sabía que poseía. Cada golpe resonaba con el poder de la espada, amplificando su fuerza 10 veces. Sin embargo, con cada golpe sintió que una parte de sí mismo se agotaba, su resistencia, su enfoque, su esencia misma. Las espadas exigió un precio y lo estaba pagando de buena gana, impulsado por la desesperación y la necesidad de sobrevivir. A la reina luchó junto a él, con igual determinación, su forma masiva un torbellino de destrucción. Sus arcillos arremetieron, empalando a varios enemigos a la vez, mientras sus alas creaban ráfagas lo suficientemente fuertes como para dispersar a las criaturas más pequeñas como se va en una tormenta. A pesar de sus esfuerzos combinados, sin embargo, la marea no mostró signos de cambiar por cada enemigo al que se enfrentaron. Surgieron más implacables e inflexibles. Luego la figura enmascarada finalmente actuó. Con un gesto agudo invocó un remolino de sombras directamente sobre ellos. Descendió la oscuridad, envolviendo rápidamente todo a su paso. La visibilidad se redujo a casi cero y la cacofonía de la batalla se desvaneció en un silencio inquietante. Todo lo que pudo escuchar fue el trueno constante de las espadas en sus manos y el latido rítmico de su propio corazón. Instintivamente extendió la mano para encontrar la armadura de la reina. Su calidez lo ancló en medio del vacío sofocante que lo castigaba cuando todo lo demás amenazaba con abrumarnos. Quédate aquí, él le susurró Gilly sin saber si ella podía entenderlo, pero ella respondió de inmediato empujándolo suavemente hacia lo que supuso que era la dirección del borde del vórtice. Se movieron con cautela, las espadas apenas se iluminaron. Atravesando la oscuridad opresiva, cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si las propias sombras trataran de atraerlos. De regreso, atacó ciegamente a la oscuridad con la esperanza de despejar un camino, pero el vacío simplemente se tragó la energía dejándolos